Días, hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor y saludamos también a toda nuestra hermandad y amigos y personas que nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Entiendo que hoy día están haciendo algunas pruebas con cámara, ¿sí? Y por eso también me pusieron esto ahora, así que voy a tratar de moverme lo menos posible, pero sería bueno que los hermanos o las personas que nos ven a través de la internet pudieran mandarnos sus comentarios de si la cosa mejoró o sigue igual de feo el pastor, si el HD hizo algo. Bueno, pero sobre todo para ver si efectivamente las mejorías que estamos pretendiendo como iglesia introducir en favor de muchos hermanos que nos ven en muchas partes y de otros que seguramente también se servirán de este ministerio, es todo por amor justamente a esa iglesia que también pastoreamos de alguna manera, entendiendo que el deseo de nuestro corazón es siempre que usted, y el mandato de Dios más que el deseo de nuestro corazón, es que usted tenga un lugar donde congregarse, un cuerpo al cual pertenecer. Sin embargo, entendemos que por la situación complicada que vive la doctrina cristiana en general en nuestro país y en Latinoamérica y también en el mundo, ¿no es cierto? Diríamos nosotros que a lo menos esto podría ser un bálsamo dentro de esa situación. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la Carta de Santiago y vamos a llegar a los dos últimos versículos de esta carta que nos ha acompañado prácticamente, o nos acompañó prácticamente todo el año 2016 y el primer trimestre de este año 2017. Y ha sido una carta sumamente desafiante por el hecho de que inevitablemente es realista, confrontacional hacia nosotros como cristianos y también demanda de nosotros como cristianos una conducta acorde a la condición que tenemos como hijos de Dios y que la obra del Espíritu sin duda alguna se va a manifestar a través de una vida transformada, no una vida perfecta. Y el pasaje que revisamos o que vamos a revisar el día de hoy nos va a dejar en claro eso también, no una vida perfecta, porque ¿qué es la iglesia? La iglesia no es una comunidad de ángeles o de seres perfectos, sino que es una comunidad, y aquí está lleno de pecadores, tú, yo, todos nosotros, y gracias a Dios muchos salvados por la misericordia de nuestro Padre. Sin embargo, convivimos con una naturaleza pecaminosa y vamos rumbo a la gloria, pero todavía no estamos allí. Todavía no estamos allí. Todavía nuestros cuerpos, nuestra mentalidad, nuestra lucha interna, ¿no es cierto?, con la naturaleza caída, persiste y solo seremos liberados completamente el día que nuestro Señor cumpla la tercera parte de nuestra redención, que es la glorificación. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en claro, sobre todo porque una de las grandes decepciones que a veces las personas tienen es encontrar en la iglesia situaciones que supuestamente no debieran existir, y tiene toda la razón, no debieran existir, pero existen. Y esa situación no es tampoco complacencia, sino que es entender este proceso, y por eso es que debemos luchar día a día. Por eso es que nuestra condición no podemos nosotros permitir que tome espacio en cuanto a nuestras decisiones, siendo ya hijos de Dios. Nosotros debemos trabajar. Recuerde usted, la salvación es un regalo y es algo posicional en lo cual no tenemos ninguna injerencia, pero nuestra santificación es un proceso activo donde somos capacitados permanentemente por el Espíritu Santo que mora en nosotros, usando la palabra de Dios, usando las circunstancias, usando todo para producir en nosotros una forma de vida distinta, una forma de vida que realmente, ¿no es cierto?, muestra a este mundo que Dios vive en nosotros, que Dios vive en nosotros. Y está hecho de manera perfecta por parte de Dios en el punto de que aún siendo pecadores, Él puede glorificarse si nosotros, ¿no es cierto?, hacemos el trabajo para el cual hemos sido llamados por parte del Señor,
que es luchar contra la naturaleza pecaminosa y buscar de Dios, conocer su palabra. Este no es un proceso pasivo, es un proceso activo y no tiene nada que ver con la soberanía de Dios, en el sentido de que lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios es vivir una vida conforme a su palabra, y para eso Él nos ha dado el Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros, porque tampoco somos capaces de llevar adelante esa vida solo con actitudes o méritos humanos. Vamos a leer Santiago capítulo 5 y quisiera tomar rápidamente del versículo 13 al 20 para que cerremos con el contexto de lo que hemos venido hablando. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Versículo 19, esta es la sección que tomamos hoy. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Padre, te damos gracias en esta mañana por la libertad que tenemos de poder estudiar tu palabra y proclamarla, Padre, y sobre todas las cosas, que esta palabra cumpla el propósito en nuestras vidas, como lo ha sido a lo largo de toda la carta de Santiago, de transformar de forma práctica nuestro diario vivir. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tomamos la sección completa para recordar que la oración sigue siendo el tema central de esta sección, pero también varios aspectos que tienen que ver con nuestra vida congregacional. Toda la carta tiene que ver con eso, pero de alguna manera acá está haciendo un involucramiento mucho más evidente cuando dice, por ejemplo, si está alguno alegre, si está alguno con aflicción, si está alguno enfermo, hace participar al liderazgo de la iglesia y habla, ¿no es cierto?, de una restauración horizontal cuando hablamos de nuestras ofensas, que nos perdonamos unos a otros. Habla de la oración del justo, que puede mucho, no para cambiar los planes de Dios, sino para tener el poder de vivir los designios de Dios. Recuerden, Pablo era un hombre justo, oró, sin embargo, no recibió lo que supuestamente nosotros consideraríamos que debía recibir. Dios tiene propósitos en responder a una oración de una manera y en responder a una oración de otra manera, pero Él siempre responde. Porque para nosotros, de alguna manera, el concepto responder o cuando Dios responde es que hizo lo que yo quería que hiciera. Si no hace lo que yo quiero que haga o estoy pidiendo, aunque sea sumamente legítimo, pienso que Dios no está respondiendo. Y Dios nunca deja de responder, a excepto que yo esté en un pecado y no me haya arrepentido. ¿No es cierto? Por eso es que habla de el justo, del justo, aquel que está permanentemente justificando, reconociendo delante de Dios su pecaminosidad y corrigiendo esa pecaminosidad. No se está refiriendo al justo posicional. Por cierto, alguien para tener una oración justa debe ser justo posicionalmente, de lo contrario no hay nada. Pero sí es el hecho de que efectivamente nosotros estamos monitoreando permanentemente nuestra vida porque en primer lugar no queremos ofender a Dios y en segundo lugar y como consecuencia de eso no queremos que la obra de Dios se vea entrampada. Llegamos al punto del versículo 19. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Y acá enfrentamos una realidad dentro de la iglesia cristiana. Y quiero decirles que no es un punto fácil de interpretar por el hecho de que hay buenos autores que piensan que esto se refiere a conversión
de gente inconversa dentro de la iglesia, que también la hay. Personas que asisten, pero que en realidad nunca su corazón, su vida ha sido transformada. Puede que estén en un proceso, puede que no. Pero el contexto de toda la carta específicamente nos da a entender que Santiago acá se está refiriendo a hermanos verdaderos, a cristianos, trayendo a colación una realidad triste, pero realidad al fin y al cabo, y esa es la belleza que tiene la carta de Santiago y la Biblia, donde nos muestra tal como somos. Como dije en un principio, no somos ángeles, somos imperfectos y tenemos una lucha permanente con nuestra pecaminosidad. Sin embargo, acá al decir hermanos, quisiera solamente recordar que Santiago ha usado el mismo término para hablar cosas igual de graves y usa el término hermanos, entendiendo que los hermanos nos podemos desviar y los hermanos vamos a pecar o podemos pecar. En el capítulo 1, rápidamente. Capítulo 1, ahí mismo en Santiago. Hermanos míos, versículo 2. Hermanos míos, ¿no es cierto? Dice, tened por sumo gozo. Después nos vamos ahí mismo en el capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿No es cierto? Está hablando en el contexto de. Versículo 9. El hermano, que es de humilde condición. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, siempre está usando el término hermanos. Saltamos al capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, y está hablando de ¿qué cosa? De pecado. Hay parcialidad en la iglesia. Él está diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así. Seguimos. En el capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados. Hermanos míos, siempre, hermanos míos, hermanos míos. En el versículo 14, el mismo capítulo. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice tiene fe? El contraste entre la fe sin obras y la fe con obras está hecho en relación a llamar hermanos, hermanos, hermanos. ¿No es cierto? Después en el versículo 15, si un hermano o hermana, ¿no es cierto?, sigue aplicando el mismo principio. Capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros. Versículo 10 del mismo capítulo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y está hablando esa sección tan cáustica, pero real, que es el uso de la lengua. Y él termina diciendo esa sección, ¿de qué manera? Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, hay hermanos, había hermanos en este momento, hay hermanos y habrá hermanos que tenemos que aprender a dominar la lengua. ¿No es cierto? Entonces, vamos, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis. Hermanos, no murmuréis. Por lo tanto, el 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Todo esto, y quizás podría habérseme escapado alguno, y de hecho sí, es para corroborar el hecho de que la interpretación más correcta es seguir el hilo conductor de toda la carta, hermanos. Y acá agrega, y volvemos al versículo 19, y dice, hermanos, si alguno de entre vosotros. Por lo tanto, la realidad es que los cristianos podemos extraviarnos. Y la palabra extravío es una palabra muy increíble, porque es la palabra planeo, de donde viene la palabra planeta. Pero planeo implica que un planeta, y lo decían los griegos, tiene una órbita. Entonces esto, en una traducción parafraseada, es salirse de la órbita. O sea, un cristiano puede salirse de la órbita. Eso es lo que está diciendo. Pero no deja de ser planeta. Se sale de la órbita. ¿Ya? Y entonces usa esa palabra. Entonces dice, si alguno de entre vosotros, ¿no es cierto?, se ha salido de órbita, que puede ser doctrinal o puede ser conductual, entonces lo que está diciendo acá, ¿no es cierto?, y usa después el concepto de que alguno lo hace volver. ¿Ya? Ahora, este desvío no tiene que ver con lo que se llama la apostasía definitiva. En la iglesia hay
personas que van a terminar, por desgracia, en una apostasía, o han venido de nosotros y salieron de nosotros. El resultado final de eso es lo que va a determinar ciertamente el hecho de que en la iglesia existe trigo y cizaña. Pero acá de lo que estamos hablando es un trigo que se desvía, una oveja que se pierde. Y vamos a introducirnos en lo que la iglesia también debe hacer, que es el ministerio de la restauración. Y espero que esta mañana, en términos prácticos, nos quede lo más claro posible el hecho de que efectivamente, en primer lugar, los cristianos podemos desviarnos. En segundo lugar, la iglesia, y cuando digo la iglesia me estoy refiriendo a todos nosotros, debemos ser partícipes de la restauración. Bueno, en 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 19, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, está hablando de estos personajes que cometen apostasía. Aquí el apóstol Juan está dando a entender a aquellos que nunca han sido. Ahora, eso no lo vamos a saber nosotros. Y por eso es que es tan importante compenetrarnos en el proceso de la restauración de manera bíblica y no de manera ni psicológica ni emocional, sino que de manera bíblica. Hay condiciones emocionales y psicológicas que se pueden dar, pero sobre todas las cosas hay pecado del cual tenemos que volvernos. Dice, salieron de nosotros, es decir, en algún momento salieron de nosotros, o estuvieron con nosotros, perdón, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, y ahí está la palabra clave, permanecido con nosotros. Permanecido. La permanencia es un factor que determina, ¿no es cierto?, o que nos puede ayudar a reconocer entre una oveja perdida y un lobo con piel de oveja. ¿Ya? La permanencia. Y no estoy diciendo la permanencia específicamente en una congregación. La permanencia en Cristo, en su palabra. Tú te vas trasladado, ¿no es cierto? Tu preocupación, en fin, todo eso. Estamos hablando de que alguien estaba con nosotros y en un momento determinado asume una conducta de negación de la doctrina completamente. Por ejemplo, han habido predicadores, entre comillas, famosos, ¿ya? Alguno de ellos me tocó ver un video hace un tiempo atrás, entró con un ataúd y abrió el ataúd y adentro había una Biblia y entonces dijo, hoy día sepulto todos estos principios porque la verdad es que traigo nueva revelación, ¿ya? Entonces, no estoy diciendo que esa persona está completamente condenada, ¿ya? Su situación en ese momento es de apostasía. Ahora, si él en otro momento entra con otro ataúd, pero con él adentro, ¿no es cierto?, y con todos sus pecados y se arrepiente y asuma todas las consecuencias, podemos decir entonces que efectivamente la persona volvió al camino, ¿ya? Y vive para restituir el daño que le provocó a aquellos que le escucharon y que le siguieron. Por eso es que el tema permanencia es clave. Pero si alguien se muere en esa condición, entonces ni aún ahí, pero en esa condición nosotros no podemos decir que era un hermano, ¿no es cierto? Que era un hermano. La negación, y bueno, necesitamos, sí, a lo mejor en el último momento él reconoció esto, ya, bueno, te la doy. Pero estoy hablando de lo que vemos, de la experiencia que tenemos, de los frutos que concurren en esto. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y agrega el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Es decir, un espíritu, como dice que, debemos probar los espíritus, si son de Dios. Y eso, hermanos, es algo que se ha perdido en la iglesia y rara vez nosotros encontramos que se están probando los espíritus. Y a veces confundimos nosotros verdaderas aberraciones doctrinales con formas o estilos. No es así. No es así. Una cosa son las formas y otras cosas son la doctrina. La doctrina. Por lo tanto, la importancia de la doctrina. Fíjense que estamos viendo nosotros el día miércoles, ya en la historia de la iglesia, la época de la Reforma, y
las conclusiones de la Reforma están de alguna manera resumidas en las 5 famosas o las 5 solas. Y la primera de ellas, y es en la cual están de acuerdo en todos los reformadores, pero no solamente era estar de acuerdo en las 5 solas, sino que en el orden de estas. Y la primera de ellas no es solo fe, es solo la Escritura. Solo la Escritura. ¿Por qué? Porque lo que provocó la desviación en la época medieval del cristianismo hacia la aberración del catolicismo romano es que ya la Escritura dejó de ser la autoridad. Dejó de ser la autoridad. Y haciendo un paréntesis, y lo he dicho varias veces, creo que nosotros como cristianismo bíblico, debiéramos tener una reforma y volver a la palabra. Porque el grueso, y con tristeza y desazón, el grueso del mundo cristiano evangélico ha abandonado la palabra como autoridad y se ha vuelto a las fábulas. Se ha vuelto a las fábulas, se ha vuelto al sentimentalismo, se ha vuelto a todo eso. No estoy diciendo que uno tiene que ser frío, no, estoy diciendo que tiene que ser bíblico. No hay daño más grande que le podemos hacer a la población que no ser bíblicos. Que no ser bíblicos. Entonces, hermanos, es una cosa sumamente seria. Y acá lo que está diciendo es permanencia. Salieron de nosotros. Es decir, en algún tiempo caminaron con nosotros, pero salieron. Y el concepto salir no significa solamente que salieron de un edificio o de un grupo de personas en particular. Salieron de la fe. Negaron a Cristo. Eso es más o menos lo que está diciendo y refiriéndose. No ese es el grupo de personas a las que se refiere Santiago. Se refiere a aquel cristiano que se ha desviado, que ha perdido su órbita, y a veces de manera tan grave como lo que pasó con Pedro. Con Pedro. Pedro negó al Señor, Pedro mintió, Pedro una serie de otras cosas. Sin embargo, él se arrepiente e incluso esa caída que es pronosticada por el Señor Jesucristo cuando le dice qué cosa: Pedro, Satanás os ha pedido, no solamente a él, a todos ustedes para zarandearnos. Pero una vez que esto pase, yo voy a usar esa experiencia para que tú vayas y confirmes a tus hermanos. Hay propósitos en Dios en todo. Lo que no justifica nuestro desvío, por favor, son cosas distintas. Dios en su soberanía hace todo, pero nunca yo soy inocente de culpa. Yo soy pecador y cuando cometo pecado soy responsable, y lo único que tengo realmente que hacer es arrepentirme delante de Dios, ¿no es cierto? Y aquí, como dice también Santiago y lo hemos visto, restituir de manera horizontal con mi hermano, mi hermana, la iglesia, con quien haya sido, y esas son señales claras de que verdaderamente hay un arrepentimiento, Volvemos entonces a Santiago, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y sabemos que la palabra verdad en la Escritura hace alusión a el cuerpo de doctrina de la Biblia, ¿no es cierto?, de la verdad. Por supuesto que extraviarse de la verdad nos va a llevar sin duda alguna a tener una conducta pecaminosa también. Por lo tanto, nosotros debemos entender ese primer principio, que el cristiano es posible que sufra en algún momento determinado esta salida de órbita. Por eso es que debemos aferrarnos tanto a Dios. Debemos cada día estar en su palabra. Para eso es la armadura, para eso es nuestro tiempo con Dios. Para eso es que insistimos tanto en la Escritura, en el estudio personal, en el estudio congregacional, en la dirección, en el escudriñar. Esa es la razón de ser. La razón de ser no es intelectual, es espiritual. Todo lo que aprendemos tiene que traducirse en una forma de vida distinta. De lo contrario, no tiene sentido. No tiene sentido. Nosotros no somos teólogos, usamos la teología.
El intelecto nos permite cambiar nuestra mente para que cambie nuestra manera de vivir en la práctica. Por cierto que tiene que haber un proceso intelectual, pero ese proceso intelectual no es el fin. El fin es el cambio de conducta. El cambio de conducta. Por lo tanto, como cristianos debemos ser perseverantes en buscar a Dios, porque somos sumamente débiles y nuestra naturaleza carnal es sumamente fuerte. Y la única fortaleza que tenemos nosotros es en Cristo. Si abandonamos eso, estamos expensas a nuestro pecado, a nuestra maldad. Incluso a parecer que ni siquiera somos cristianos y a veces a no serlo. A veces a no serlo. Romanos capítulo 8, para que nosotros podamos tener el panorama cada vez más claro, espero. Bueno, todo el capítulo 8 de Romanos y todo Romanos trata con el pecado. Romanos capítulo 8, versículos 27 al 30. Al 39. Vamos a dejar esa otra sección. Una cosa que como cristianos debemos también tener claridad es que la salvación no se pierde. ¿Ya? Aquí estoy tratando de hacer conjugar varios elementos que torturan muchas veces al pueblo de Dios. La salvación no se pierde. ¿Es posible que un cristiano se desvíe, como dice Santiago? Sí, es posible. ¿Es posible que alguien que se dice cristiano y está en la iglesia no lo sea? También es posible. ¿Ya? También es posible. Eso no es para vivir asustado, es para vivir consagrado a Dios. Porque no perdemos nuestra salvación. Pablo, después de hacer una exposición larguísima del capítulo 8, dice en el verso 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y se está refiriendo a la salvación. Nos amó, nos ama y nos amará por los siglos de los siglos. Por lo cual estoy seguro, fíjense en cada palabra, por lo cual estoy seguro, o en conclusión estoy seguro, de acuerdo a los argumentos presentados, estoy seguro, convencido, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un hijo o una hija de Dios jamás pierde su salvación porque no tuvo nada que ver en su salvación y no tuvo ningún mérito para recibirla, y tampoco tiene que ver en la mantención de la posición, tiene que ver en la santificación, que es el trabajo diario que el Espíritu Santo hace con nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Pero la mantención de la salvación está en las manos, y bendito sea el Señor, de quien nos salvó. Porque si estuviera en tus manos o las mías, yo creo que saliendo de las aguas del bautismo ya la perdimos. Ya la perdimos. Para agregar, Juan capítulo 10, versículos 27 y 30, de la misma boca de Jesús. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Fíjense el yo. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, Dios nos tiene en sus manos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estamos en sus manos y nada ni nadie. Romanos es una inspiración del Espíritu Santo de este pasaje, ni lo alto ni lo profundo, y Pablo va más allá tratando de explicarnos con, como se dice, ¿no es cierto?, habitualmente con peras y manzanas, de que entendamos de que la salvación de un verdadero hijo e hija de Dios no se pierde. Sin embargo, esa oveja de Dios puede
que en un momento de su vida, me gustó la expresión esa, se salga de órbita. Que es menos cruel que pelando la papa. Porque pelando la papa es como que suena definitivo. Pelando la papa, para los que no ven de afuera, es alguien que ha perdido un poco su salud mental y espiritual. Bueno, es posible desviarse. ¿Estamos? Quedamos claros con eso. Por lo tanto, ahora viene la segunda parte. La segunda parte es la restauración. La restauración. Y vamos a ver el modelo que la Biblia nos propone para esta restauración. Versículo 20, volvemos a Santiago 5. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, y ahí ese alguno es indeterminado dentro de la iglesia, alguno de ustedes, alguna de ustedes, no es prerrogativa ni del pastor ni de los ancianos, sino que alguno de ustedes es una actitud de amor, no de juicio, de amor sobre alguien que vemos que se ha desviado o que se está desviando, ya sea conductualmente o ya sea doctrinalmente o generalmente ambas. Ambas. Versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error, y esa palabra pecador es la que muchas veces interpretan que se refiere a alguien no convertido, pero varias veces en la carta de Santiago, ¿no es cierto? Santiago dice, volveos a Dios, lavad las manos, pecadores, y se está refiriendo también a gente de la iglesia, a gente de la iglesia. Ahora tampoco puedo decir, ni quiero decir que no sea alguien, que puede ser otra posibilidad también, que después de este desvío, ¿no es cierto?, se arrepiente y quizás ese sea el momento en que verdaderamente se ha convertido. Hay una historia, bueno, hay varias historias. Ustedes saben, estamos viendo la Reforma. Y el periodo de la Reforma, que son más o menos 200 años, nosotros a veces tenemos imágenes, bueno, en particular de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, que fueron, diríamos nosotros, los paladines de la Reforma. Sin embargo, hubieron muchos otros hermanos salidos de los mismos monasterios que fueron también agentes importantísimos de la Reforma. Uno de ellos, que está en el libro Los Mártires de Fox, se llama, porque está vivo, Thomas Billing, en la presencia del Señor, que participó en la Reforma inglesa en Inglaterra, que vamos a ver a partir de este miércoles. ¿Y por qué es importante la Reforma inglesa? Porque de Inglaterra surgió después las misiones hacia América. Claro que los vientos los llevaron para el norte de América y las corrientes podrían haber traído para acá. Pero esa es su historia, ¿ya? Y este hermano era un monje y él comenzó a enseñar como reformador. De hecho, en la misa eliminó la Eucaristía, eliminó todo eso y le enseñó a su congregación que efectivamente eso era solamente un recordatorio. Dejó de hablar en latín y comenzó a enseñar en el idioma inglés de la gente y comenzó a eliminar de esa propia iglesia, que era una iglesia grande, ¿no es cierto?, las imágenes, todo esto. Bueno, llegaron la Santa Inquisición, lo toman prisionero, ¿no es cierto?, le pegan su tortura y lo advierten y él firma un documento en el cual él se retractaba de todo lo anterior. Y por un tiempo estuvo haciendo de nuevo misa, 1 o casi 2 años, 1 año 7 meses, casi 2 años. Siguió haciendo misa y volvió a lo mismo. Pero en otro momento, ¿no es cierto?, otra vez viene esto y él no. Y comienza otra vez y empieza a enseñar con más firmeza la verdad de Dios. Y a pedirle perdón a su iglesia, a su congregación, todo. Vienen las personas de la Inquisición, él no firma ni se retracta de nada y, como siempre, la hoguera, ¿ya? Ahora, este relato es importante y Fox lo dice muy explícito.
La hoguera, ¿no es cierto? Él dice que cuando está la hoguera ahí, porque está empezando la hoguera a prender, esta persona está amarrado, ¿no es cierto? Y él dice que levanta su mano y grita que lo primero que quería que se le quemara era la mano con la que él firmó ese documento en el cual se retractaba. Se desvió él, sí, por amenazas, por cosas, sí, pero al final salió a luz lo que realmente era, un hijo de Dios. Y así hay muchos. Ustedes podríamos pensar nosotros cualquier cosa, pero imagínense lo que es ser perseguido por la Inquisición. Por la Inquisición. Entonces sí es posible que los cristianos nos desviemos, pero no es posible que permanezcamos en ese desvío. Hay un punto de inflexión en nuestra vida. Yo no quiero hablar de tiempo ni de plazos, pero hay un punto de inflexión. Por eso es que es tan importante la segunda parte que vamos a ver ahora, que es cómo tratar con ese hermano que se ha desviado. Y vamos a ir, en primer lugar, aclarando con la famosa parábola de la oveja perdida, que está en Mateo 18. Vamos a ver la de Mateo. Está en Lucas también, pero vamos a ver Mateo 18, 10 al 17. Mateo 18, 10 al 17. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Hasta ahí normalmente se lee esto y la gente dice, viste, hay que ir a buscar a la oveja perdida. Ahora vamos a ver el proceso de esa búsqueda, porque esa búsqueda está delegada a la iglesia, a cualquiera de nosotros, que ve un hermano, una hermana desviándose, ¿no es cierto?, o que ha caído en un pecado y está en una condición, ¿no es cierto?, aislado. Versículo 15. Lo que pasa es que como en la Biblia a veces hay subtítulos, es como que se corta, pero sigue el relato de Jesús. ¿No es cierto? Versículo 15. Por tanto, y aquí viene el mecanismo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Está diciendo exactamente el mismo principio que Santiago nos enseña, ¿no es cierto? Pero puede ocurrir lo que pasa en el versículo 16. Mas si no te oyere, la oveja como que le salieron colmillitos. Toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, la oveja se está resistiendo y todavía no le hemos dicho ninguna cosa, ¿ya? Pero viene en el contexto la oveja perdida. Entonces siempre la oveja perdida y todo esto y el llanto y esto. No. La oveja tiene que responder como oveja. Si no responde como oveja, llegamos al versículo 17. Si no los oyere, dilo a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, ¿qué cosa? Tenle. Esa palabra es clave. La palabra tenle es la palabra sgeo, S-J-E-O, que se usa como una consideración no definitiva. Es decir, yo no la condeno. No le digo, estás perdido, te vas al infierno. Le tengo que advertir. Pero yo no emito un juicio. Sin embargo, dice que al tenerle por gentil y publicano, ¿cuál es la ordenanza de tenerle gentil y publicano? Lo que Pablo va a desarrollar más adelante. Ni siquiera te sientes a comer con él. No lo estás condenando. ¿Me entiendes? Entonces, esa oveja tiene que demostrar que es oveja. Y la forma de demostrarlo es que asume su pecado,
Pero si lo justifica, si lo niega, si miente en relación a eso y no quiere nada, y se enfoca en él o en ella, y solamente en él o en ella, entonces dices, bueno, vamos con otro más. Y si no, dilo a la iglesia. Ya ahí recién aparece el pastor, los líderes, lo que sea. Y si no es así, entonces tenlo por publicano, tenlo por gentil, tenlo. No lo condenas. Pero tú ya no te puedes asociar con esa persona. Hasta que esa persona quiera a Dios, entre en sí. No la vamos a leer, pero la parábola del hijo pródigo, la misma historia. El hijo hizo, se fue, hizo y deshizo. Sin embargo, dice que entrando en sí, es decir, el Espíritu Santo, siendo un hijo, ¿qué cosa? Redarguyó. Y él reconoce su pecado contra Dios, contra su padre, contra su familia, y regresa. ¿Regresa cómo? Aquí vengo yo, devuélvanme mi puesto. Quiero seguir cantando, quiero seguir predicando, no. Uno de los errores que se comete es cuando alguien cae en una situación pecaminosa, es restituirlo inmediatamente a lo que hacía antes. No, hay un tiempo. Hay un tiempo. No estoy diciendo que nunca ocurra, pero hay un tiempo. Y él dijo, no, voy a ir y voy a, como el más humilde de los trabajadores. Esa actitud, esa es una oveja. Una oveja no viene buscando que le retribuyan cosas, no viene buscando justicia, está arrepentido y lo que viene buscando es restauración. Restauración. Entonces, cuando cuentan los pastores que trabajan, que pastorean ovejas propiamente tal, dice que cuando las ovejas son heridas, ni siquiera oponen resistencia. Cuando están quebraditas o cualquier cosa, dice que le pueden hacer cualquier cosa y la oveja se queda quietita. Quietita. Eso es una oveja. Si tú te encuentras con una persona orgullosa, con una persona veleidosa, con una persona que no reconoce, con una persona que no quiere nada, con una persona que le has dicho 1000 veces, no lo condenes. El juicio es de Dios. Pero nuestra actitud y nuestra responsabilidad es tenerlo como si fuera un publicano. Quiera Dios que se convierta. Quiera Dios que vuelva. La palabra convertir ahí significa devolver, volver. ¿Se entiende, hermano? Dice Gálatas 6:1. Está claro, una oveja responde como oveja. Una oveja responde como oveja. Si no responde como oveja, no es oveja, hasta que demuestre lo contrario. Gálatas 6:1. Fíjese que uno cuando prepara todos los sermones, los estudios, todo, inevitablemente se vienen memorias, recuerdos, todo, y yo buscaba realmente, porque han habido situaciones así, y de los dos tipos, y de personas que definitivamente salieron y nunca reconocieron nada, nunca nada, y todos tienen la culpa, partiendo por mí, por supuesto, y que es probable que a lo mejor pueda tenerla. Pero decía yo, realmente, no era para jactarme, pero ¿sabes qué? Que yo nunca llegué al paso 4, al paso 3, decirlo a toda la iglesia. Nunca llegué al punto 3. ¿Te das cuenta? Y me parece que llegué al punto 1 en la gran mayoría de los casos. Ir y tratar. Nunca llevé a otros. Yo he pecado en eso. Yo he pecado en eso. Porque hay que tener cierto coraje también para hacerlo. Y espero en el Señor no tener que pasar por eso, pero como seguro vamos a pasar, lo tengan conmigo, porque todos estamos sujetos a salirnos de órbita y tenerlo con otros. Porque no le hacemos un favor a alguien que anda allá afuera, ¿no es cierto? Totalmente enojado con Dios, con el mundo, todo. Y uno de los síntomas, ¿sabes cuál es? Que no quiere perder la religiosidad, entonces se cambia de iglesia en iglesia, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Nunca está en un lugar, porque el pecado lo empieza a confrontar, o el orgullo si no es convertido. Entonces, esto es serio, hermanos.
¿Por qué? Porque esto habla de la salud de la iglesia. En la iglesia somos un zoológico, somos todos imperfectos, pero ¿sabes qué? Todos siendo distintos especímenes propiamente tal, todos aquí, Dios nos ha puesto corazón de oveja, si somos sus hijos. Si somos sus hijos. Entonces, es serio, hermano. Es serio. Y lo digo por mí, porque el Espíritu Santo me redarguyó. O sea, yo nunca llegué a la última fase. Nunca he llegado. Y entonces esas situaciones son complicadas porque está en juego la salud de la iglesia. Y aquí las directrices son bien claras. Así como no podemos nosotros andar determinando quién es salvo, quién es no salvo, y toda esa cosa, que esa fiebre que de repente uno enseña algo y no sabe qué efecto va a tener, ¿no es cierto? Y de repente todo, no, es que este no es salvo, es que no es salvo. No, esa no es nuestra parte. Pero tampoco nuestra parte es convivir con aquellos que están lejos de la voluntad de Dios. Lejos de la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Aquí viene la clave para nosotros si queremos hacer eso que tenemos que hacer. Entendiendo el orden anterior, por favor. No pierdas el orden anterior. Ve tú solo, ve con otro, dilo a la iglesia. Ve tú solo, ve con otro, dilo a la iglesia. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta indeterminada, vosotros, otra vez, la iglesia responsable, vosotros, no, oye, ¿sabe que vi el otro día? No. Y la respuesta hoy día para ese tipo de declaraciones, ¿y tú qué hiciste? No, pues vine a decirle a usted, malo. Malo, porque nosotros no somos ni la Inquisición, no. Tú tienes que decirlo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, nunca con una actitud de orgullo, nunca con una actitud de prepotencia, pero sí con firmeza. La restauración va a partir de una confrontación. Si no hay un reconocimiento, ¿sobre la base de qué vamos a restaurar? No, si yo con esa cuestión no quiero nunca más, pero trata de ir. No, ¿sabes qué? No le digáis nunca eso, el crimen más grande, le hace daño a la iglesia. Y aparece ahí atrás, no son ustedes niños, estoy haciendo así, no voy a hacer eso. Y aparece ahí atrás, ¿no es cierto? Así como haciéndote el favor, esa actitud no. ¿Es por qué? Porque alguien dijo, ay, qué bueno que vino. No, si el venir acá no va a cambiar nada si no cambia acá. Así que no te metas a invitarlo y trata de ir, no. Porque no es así. El hijo pródigo allá metido en y así la pata de los caballos, la pata de los chanchos. Ahí el Espíritu Santo, porque era un hijo, ¿qué cosa lo redarguyó? Mató todo su orgullo y dijo, no, yo tengo que ir y enfrentar esto. Y acá vengo y pongo la cabeza. No vengo, mire, traigo un pedido de petición. Mira, yo voy a volver siempre y cuando, por favor, ¿se dan cuenta cuántos errores podemos llegar a cometer en la restauración? Que es una responsabilidad. No pensando que somos mejores que otros, no. Porque la clave de esto, y Santiago lo dice, es el amor cubrirá multitud de pecados. Tu amor, mi amor, por aquel que quizás me ofendió, que quizás ofendió, pero que se volvió de esa condición, ¿no es cierto? Y ahora yo no solamente lo traigo, sino que soy parte del proceso de restauración de esa persona, de ese hermano, de esa hermana. Es un hermano, es una hermana. No puedo ser indiferente. Entonces, ¿cuánto necesitamos pedir al Espíritu Santo el discernimiento para nuestro hacer y quehacer? A veces nosotros invertimos tiempo, recursos, energía, todo tratando de arrastrar un lobo del puerto de un buque. Y entonces después nos decepcionamos y cuando las verdaderas ovejas se desvían, dicen, no, si mira, yo no quiero más con esto, yo hice esto, sí. Pero ¿dónde estuvo el error? En que lo que estábamos tratando de arrastrar era un lobo.
o una loba, para ser justo, ¿no? Y que la igualdad de género y todo. A traerlo para acá. No, es responsabilidad de todos, pero siguiendo el orden bíblico. Tampoco como a la primera. Porque a lo mejor va a la primera ahí, oye, ya, listo, ya, te voy a poner el condón, oye, no quiero. No, habla también de un proceso, pero tampoco de algo interminable, indeterminado. Y a veces a la primera la actitud es violenta y tenemos que llegar hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Vamos a 1 Corintios 5. Cinco, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Por favor, no sacar de contexto esto. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros. O sea que puedo juntarme con los fornicarios que no son cristianos, o que los que no dicen que son cristianos. No, dice que es imposible que nosotros transitemos por este mundo sin tener relación y convivencia muchas veces en el trabajo, en el barrio, hasta en la familia, con personas de este tipo, o en esta condición. Eso es lo que está diciendo. Pero ellos se deben convertir a nosotros, no nosotros a ellos. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. ¿Ya? Esperando que Dios haga su obra, pero teniendo bien clara la posición en que se encuentra. ¿En qué se encuentra? Lo tengo por publicano. No digo que es un publicano, lo tengo por publicano. Y eso, para lo único que me sirve, es para marcar una separación entre esa persona y yo. Pero no porque yo sea mejor, sino porque si permito que esa persona tenga una comunión libre en la iglesia, ¿no es cierto? Va a pasar lo que sucede, que esa persona va a influir en otras. Y entonces la unidad de la iglesia se ve comprometida. Y debemos ser, como dice Efesios, solícitos en guardar la unidad. En Santiago también volvemos, para terminar ya, el versículo 20, 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿no es cierto?, salvará de muerte un alma. Ahí la palabra salvar es una palabra también genérica que significa rescatar y no está asociado necesariamente, y va a depender del contexto, a salvar posicionalmente una persona, que es lo que hace el Señor. Se está refiriendo a alguien. Eso podría decir también que yo tengo facultad para salvar a alguien, ¿no es cierto? Si yo ayudo a alguien, entonces soy parte o tengo facultad para salvar a alguien. No, se está refiriendo a lo mismo que dice en el versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros por los otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Versículo 15. Y la oración de fe salvará, ¿no es cierto? Restaurará, recuperará a alguien que ya es cristiano, pero que en este caso del contexto del 15, por causa de una enfermedad, puede haber blasfemado contra Dios, más o menos así. Entonces ese salvará no hace alusión a un inconverso, no hace alusión a un inconverso directamente. Y cuando dice cubrirá multitud de pecados, sigue hablando en el contexto de la persona que está restaurando o participando en la restauración de otro o de otra, ¿no es cierto? Entonces esa multitud de pecados significa ¿qué cosa? Que el amor, porque lo vuelve a repetir después en 1 de Pedro 4, 7 a 8, ahora lo repite Pedro, varias décadas después, y ratifica que es el amor
horizontal con que nos perdonamos unos a los otros, ya que no quedamos con sangre en el ojo ni nada por el estilo. Más el fin de todas las cosas, versículo 7, 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá, la misma expresión, multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Y esto, hermanos, es bien importante, porque ciertamente tratamos de hacer un estudio lo más profundo que el tiempo nos permite. Pero es justamente la invitación a que nosotros examinemos la Escritura, nos podamos educar de forma más profunda en la Escritura. Tenemos tantas herramientas el día de hoy, porque eso es la riqueza de la Escritura. Si ustedes se dan cuenta, estamos una hora tratando 2 versículos y podríamos sacar mucho más de esto. Pero ese es el estudio. Por eso es que también hacemos un estudio sistemático, versículo a versículo. De preferencia, toda una carta, todo un libro. La próxima semana vamos a terminar con Santiago porque nos queda una cosa muy importante, que es retomar el capítulo del espejo. Toda la carta de Santiago, y la Escritura en general, pero Santiago la habla y le dice el espejo en el cual tenemos que reflejarnos. Y ver si efectivamente lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, se condice con lo que estamos diciendo. Y ahí terminaríamos el estudio de esta preciosa carta que nos ha confrontado, espero, y que tampoco es garantía de que el haberla estudiado va a provocar los cambios. Ese es el trabajo individual y personal que cada uno de nosotros debe tener. Santiago no tiene mejor forma de terminar que esta, hermanos, que hablar del amor, que hablar de la restauración, que hablar de que debemos tener siempre la sabiduría de Dios, que habla en el capítulo 1, de pedirle a Dios esa sabiduría, porque la posibilidad de desviarnos existe. Y tengamos el amor para recibir la corrección cuando somos nosotros los que nos desviamos, y tengamos el amor para corregir a aquellos que se pueden estar desviando o se hayan desviado. ¿Nos ponemos de pie para orar?